como ya COVID como que tenía bajo el rating, resulta que estamos en un nuevo problema, con un nuevo virus. Hace unos días el Ministerio de Agricultura dio a conocer el primer caso, luego el segundo, luego el tercero detectado en Chile de influenza aviar en nuestro país. Se emitió una alerta zoosanitaria para la región de Arica y Parinacota, pero muy rápido ya lo vimos hasta Antofagasta. Este virus corresponde a la variante H5N1, la misma ya vista en distintos países, bajando el continente desde Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador. ¿Qué riesgo representa realmente esta gripe para nosotros, para el ecosistema? ¿Qué impacto puede tener también en nuestro sistema alimentario? Es uno de los miedos que surgen. ¿Nos podemos contagiar los humanos? De esto y mucho más vamos a hablar hoy día con Claudio Assad, director del doctorado en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello. Estoy medio tupida hoy día. Buenos días, ¿cómo estás, Claudio? Hola Paloma, ¿cómo estás? Quisiera partir entendiendo, vamos a despejar las cosas que le preocupan a las personas rápidamente. ¿Es este virus peligroso para los humanos? Sí, yo diría que sí. Es un virus que se transmite muy fácilmente entre aves silvestres y domésticas de producción, y más difícilmente puede pasar al ser humano, pero puede pasar. De hecho, de ahí viene la recomendación de no acercarse a las aves muertas o enfermas, tanto para la población general que está disfrutando en la playa, por ejemplo, pero también mucho riesgo para las personas que trabajan en la industria avícola, ¿ya? Porque ellos están todo el día en contacto con las aves. Entonces, si una ave enferma, muerta, está en estrecho contacto con el ser humano, puede traspasarle la enfermedad. Ahora, ¿conocemos el alcance de ese tipo de enfermedad en el contagio a estas alturas? ¿A qué te refieres? Los síntomas, el impacto que tiene, etcétera. Es una enfermedad, en humanos, es una enfermedad altamente letal. Tiene 50% de letalidad. Es decir, si tú te infectas, más o menos que hay que tirar una moneda al aire y son tus posibilidades de sobrevivir, de hecho. Es una infección muy grave. La enfermedad primero empieza como las influencias. Es una influenza muy severa, muy parecida al COVID, de hecho. Con fiebre, ¿cierto? Con sintomatología respiratoria. Pero si la persona, digamos, no responde bien su organismo, el virus se disemina y puede causar incluso hemorragia interna. Ahora, lo que sí es distinto de COVID hasta ahora, entiendo, tiene que ver con el contagio entre humanos. O sea, yo estoy trabajando con pájaros, en este caso tendrían que ser silvestres migratorios, que es donde más hemos visto el virus, ¿verdad? No lo hemos visto todavía en granjas de consumo humano. En Chile no. En Chile no. Por lo tanto, me contagio por quién sabe qué andaba haciendo con un pelícano y de pronto me enfermo yo, pero para que yo te contagie a ti, ese salto no es así de fácil. Ya, eso ha ocurrido porque este virus, y en particular el subtipo H5N1, se describe desde el año 97 en China, y en todo este tiempo, estamos hablando 25 años, en 25 años, ha ocurrido más o menos 10 veces que una persona le transmita la enfermedad a otra persona. Poquísimo, Es un nada. es un fenómeno muy, muy, muy raro. Eso nos debería mantener un poco en calma. Sí. Ya. Avanzando sobre la misma línea, ¿cuál es la probabilidad o qué se ha visto en otros países de que estas aves que hoy día están portando el virus, que son principalmente silvestres y migratorias, contagien a animales de corral? Es muy probable porque en Chile en particular tenemos más o menos dos sistemas de producción avícola. La altamente industrializada, las grandes marcas de carne de pollo y de huevo, son sistemas muy cerrados, ¿ya? Son edificios donde las aves viven al interior y hay un montón de medidas de bioseguridad. En ese tipo de producción avícola el riesgo es menor. Todavía hay un riesgo, es menor. Pero después está el otro sistema de producción que es el de mediana o baja escala o pequeños agricultores, lo que O para también se consumo llaman familiar. o consumo familiar, las aves de traspatio, y ahí el riesgo es mucho mayor, porque las aves están en ambientes abiertos, la fuente de agua puede ser compartida con algún pato que pueda estar visitando, puede visitar otro tipo de aves silvestres que son comunes en la costa, sobre todo, por ejemplo, todo lo que son las garzas, por ejemplo, son bien comunes. Eso te iba a preguntar, porque hemos visto mucho las fotos de los pelícanos muertos en Perú, que fue una postal terrorífica, pero no hemos visto más fotos de otras aves muertas. Sí, sí. Entonces las aves silvestres le pueden traspasar la enfermedad en esas condiciones a las aves domésticas.
Y las aves silvestres en general se pueden infectar todas las aves. Es un Pero hemos virus. visto mortandades como las que se vieron en Perú de los pelícanos en otros lugares del mundo a Sí, propósito de la sí, misma sí, gripe. pero son otras aves, ya, porque pelícanos probablemente no están en todo el mundo, particularmente en Sudamérica, y es la misma especie que compartimos con Perú. Al parecer el pelícano peruano, que se llama, ¿cierto?, que es la misma especie, es muy sensible, ¿cierto? Pero así pueden haber muchas aves, incluso en Estados Unidos se han reportado casos de aves rapaces, que es algo no se había descrito mucho antes. Y después hay otras especies que son muy resistentes y que sí las vemos con mucha frecuencia, pero esas son a veces más peligrosas porque pueden infectarse y diseminar la enfermedad a otras aves, ¿ya? Claro. Sin necesariamente morir. Y ahí estamos hablando de patos, gansos, ¿cierto? Y de gaviotas, ¿ya? Ese tipo de aves son muy resistentes a esta enfermedad, pero pueden moverla. Y después hay otras especies que son más susceptibles y que desarrollan la enfermedad y pueden morir. Me encantaría avanzar hacia qué podemos esperar para Chile, porque antes de esta entrevista conversábamos y me comentabas que efectivamente no hemos visto estas mortandades que vimos en Perú en otros lugares del continente. Pero ¿qué se puede esperar para Chile? ¿Qué tan frecuente, por ejemplo, es este tipo de pelícano? Leía que hay 6 tipos diferentes de pelícanos en el mundo, por lo tanto, no necesariamente todos comparten las fragilidades, ¿no? Sí, yo creo que el pronóstico es desfavorable, ¿ya? Porque compartimos, digamos, la misma fauna y más o menos el mismo clima, sobre todo en la parte norte de Chile con Perú. Y si en Perú se causaron más de 20.000 muertes de pelícanos y otras aves, yecos por ejemplo, que son los cormoranes, es muy probable que lo mismo ocurra en Chile. ¿Por qué no ha ocurrido en Chile todavía? Porque el virus está llegando recién, ¿ya? Hay 3 casos confirmados, todos en el norte, que tienen la proximidad con Perú, pero es muy esperable que el virus empiece a circular con mayor frecuencia, que llegue a colonias en reproducción, por ejemplo, y ahí la alta densidad de las aves va a favorecer la diseminación del patógeno y que la enfermedad empiece a avanzar hacia el sur. Entonces, me puedo equivocar, pero es muy probable que ocurran cientos o miles de muertes de aves silvestres. Y en ese escenario también es probable que ocurran brotes en animales domésticos, en aves de corral, porque eso ya está ocurriendo en Venezuela, en Ecuador, en Perú y en Colombia, ¿ya? Eso te iba a preguntar. ¿Tenemos nosotros una idea de cuál es la ventana en que desde que llega el virus hasta que empiezan a ocurrir estas altas mortandades? ¿Cuánto fue, por ejemplo, en Perú o en otros países? Mira, el periodo de incubación de esta enfermedad más o menos va entre una semana, 10 días. Entonces, desde que un animal o una persona se infectan, pasan algunos días para desarrollar la enfermedad. Si el virus que se detectó en Chile fue el pasado jueves, eso significa que la enfermedad ya llevaba una semana o probablemente 2 semanas ya en el norte de Chile. Entonces hay un periodo ahí de lag, digamos, de distancia. Pero en aves domésticas está súper bien descrito que el periodo de incubación incluso puede ser hasta 48 horas. ¿Ya? Pero normalmente en 4 días un plantel completo de aves, de pollos para carne, o de huevo, o de pavos, que ahora estamos en la época de Navidad, puede morir el plantel completo en 4 días. Es una enfermedad muy agresiva en aves, ¿ya? Entonces es muy rápida, avanza muy rápido. Avancemos un poco hacia el impacto ecosistémico. Me preguntaba yo hacia mis adentros, ¿qué significa que desaparezcan, como en el caso peruano, 22.000 aves de un ecosistema que ha tenido esas 22.000 aves circulando antes? ¿Cuáles son los otros impactos que tal vez no van a ser tan inmediatos, pero que vamos a poder ver también en nuestra propia pérdida de biodiversidad? Sí. Bueno, los impactos pueden ser muy grandes mortalidades de aves silvestres. Todas las especies que forman parte de un ecosistema cumplen funciones, ¿ya? En el caso de los pelícanos, por ejemplo, ellos son piscívoros, se alimentan de peces, mantienen las densidades de peces en ciertos números y ellos también son fuente de alimento para otros animales, entonces pueden haber efectos en cascada, ¿ya? Es decir, perdemos una o algunas especies de aves en grandes números, eso puede significar que, por ejemplo, en el caso del norte de Chile, los zorros no puedan alimentarse en la costa, eso puede significar que los peces puedan también haber sobrepoblaciones de peces y se produzcan desregulaciones en los ecosistemas, pero también está la misma enfermedad que se ya registra en Estados Unidos hace pocos meses, este año, de traspaso de la enfermedad a mamíferos silvestres que también mueren por la enfermedad. Porque también, ojo, cuando mueren estas aves quedan ahí en la costa, muchas veces antes que un ser humano las pueda remover, ¿cierto?
como medida de prevención, ¿cierto? Quedan en la costa y ¿quién llega? Otras aves, por ejemplo, Como ¿cómo se buitres, llama? en el fondo. Los buitres, ¿cierto? Se me fue el nombre ahora. O los mismos zorros, ¿cierto? Distintas especies carroñeras que se van a alimentar de esto. Entonces ahí muy probablemente pueden contraer la enfermedad. Ahora, respecto de las precauciones, porque me imagino que una circunstancia como esta, de alta tasa de infección, pero además sumado como al calor y al verano que se nos está llegando cada vez con más velocidad, puede ser un escenario peor. ¿Es peor el verano que el invierno para esta circunstancia o no? Y por otro lado, ¿qué medidas debieran estar tomando los veranistas? Sí y no. ¿Ya? Para la enfermedad, a la enfermedad para propagarse más le conviene el invierno. ¿Por qué le conviene el invierno? Porque muchas aves se inmunosuprimen igual que nosotros, ¿no? Los animales y las personas nos inmunosuprimimos en invierno y eso permite, es como un tipo de inmunosupresión, la verdad, pero las defensas están más bajas y eso facilita que los virus puedan colonizar y causar efecto, ¿ya? Entonces el verano en este caso estaría a favor de nosotros ahora, pero esta enfermedad va a permanecer por muchos meses, lo más probable, y puede ser años, ¿ya? Después, para el tema de los veraneantes, claro, como las personas van a estar en las playas, van a haber mucha gente en los ecosistemas donde están estas aves que están diseminando la enfermedad o que están muriendo de la enfermedad, el riesgo también de que traspase de animales silvestres a personas es más alto en verano que en invierno. Por supuesto. Bueno, malas noticias para los fanáticos del verano, por eso hablaba de los veranistas. Y así es la vida, hay que estar muy atentos. Las recomendaciones de MinSal fueron bien claras, que no hay que acercarse a los animales si es que usted se los encuentra en la playa, no manipularlos, sino que lo primero es alejarse y llamar al SAC, ¿no? Así es, sí. Esa debiera ser la medida. Que nos acompañen los genes de nuestros pelícanos y esperamos no tenerte para más malas noticias aquí, Claudio. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Paloma. Qué difícil, tratamos de entender cada vez más y mejor cómo están funcionando hoy día los virus en el mundo. Nos hemos vuelto inevitablemente en pequeños expertos en epidemiología y así tiene que ser, porque este mundo que hemos modificado tan profundamente los humanos es más frágil cuando llegan estas nuevas enfermedades en los animales y en nosotros, otros animales de este ecosistema. Muy importante prevenir para evitar mayores escaladas de esta enfermedad en las aves silvestres de nuestro país y también en esas que nos comemos, que son tan importantes para mantener también nuestra propia vida. Sea precavido, compórtese en este verano, no haga tonteras en la playa, menos si encuentra una ave muerta, y nosotros nos mantendremos atentos a lo que pasa con esta enfermedad en los siguientes programas de Futuro 360. Futuro 360 fue presentado por Jack JSC.